Hola familia, bienvenidos a casa. Hoy en nuestro altar familiar estaremos hablando acerca de la Pascua y de la Santa Cena. Bienvenidos. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo número 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Yo veo aquí en la palabra que esta fiesta que Dios ordena a Moisés que sea establecida para todas las generaciones, por estatuto perpetuo, o sea, para siempre, es una fiesta en la que Dios quiere reunir la familia. El propósito de esta fiesta de Pascua, además, obviamente, de recordar la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, es recordarnos que debemos pasar tiempo en familia dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Por eso creo que esta es el primer altar familiar que Dios ordenó que se hiciera allá en la salida de la esclavitud de Egipto. Y bueno, ahora que estamos en estas fechas celebrando la última cena, la pasión del Señor Jesucristo, es necesario traer la historia. ¿Por qué el Señor Jesucristo decidió dar su vida por nosotros en esa cruz del Calvario? ¿Y de dónde viene la última cena? ¿Por qué se celebra la última cena? Este es lo que queremos estar compartiendo en el día de hoy y el valor que debe tener para la familia el celebrar delante de Dios la Pascua o la Santa Cena o la última cena. A ver, alguno de ustedes que quiera compartirnos sobre lo que ya Dios está revelándonos aquí en la palabra. Pues a mí me parece que la Pascua es algo muy importante para la iglesia, porque desde las primeras discusiones que hubo de la iglesia cristiana fueron acerca de cuándo se debía celebrar la Pascua, si se debía celebrar donde decían los judíos o si se debía celebrar ya como lo estaban celebrando la mayoría de las iglesias. Y cuando se hace el primer, digamos, simposio, la primera reunión ecuménica que se llamó, en ese momento hubo dos puntos de tema de discusión, que si Jesús, el Padre y el Hijo eran deidad, y el otro punto que se discutió fue cuándo debía celebrarse la Pascua. Entonces yo creo que nosotros como cristianos deberíamos como estar muy metidos en el tema de la Pascua, de cuándo se celebra, de por qué lo hacemos, de cada cosita que va acompañando a la Pascua, es de mucha importancia para nosotros como iglesia. Ok, yo veo también en este pasaje que estamos leyendo acá, que inicia el versículo 1 diciendo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Y yo lo que veo es que Dios siempre ha tomado la iniciativa con nosotros. Siempre es Dios el que pone, da el primer paso. Siempre es Dios el que está tratando, buscándonos a nosotros, acercándose a nosotros. Y veo que estas celebraciones o estas fiestas que el Señor ordena, esas 7 fiestas que celebramos de ordenanza de Dios desde el Antiguo Testamento, son fiestas donde Dios nos muestra que Él quiere acercarse a nosotros. O sea, son fiestas en donde debemos tener en cuenta también que el centro de nuestra celebración debe ser Dios, porque al fin y al cabo, Él se las inventó, Él las ordenó y Él quiere estar celebrando con nosotros esta fiesta. Yo veo de la Pascua, que justo como tú dices, dice en esta versión que es la NTV, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor les habló. O sea, Dios nos habla y nos llama. Él es el primero que toma la iniciativa. No somos nosotros los que lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y estando en Egipto, o sea, estando en el mundo de su pecado, aún ahí Dios ya nos veía como su pueblo elegido.
O sea, aquí no está diciendo le habló a los egipcios, le habló a los israelitas que vivían en el mundo y sus pecados. O sea, Dios ya nos había, a cada uno de los que estamos acá y a cada una de las personas que está viendo, Dios ya lo eligió como parte de su pueblo. Y dice que a partir de ahora este será el primer día del primer mes del primer año. O sea, es como la nueva vida en Cristo. Aunque esto estábamos hablando miles de años antes de Jesús, ya estaba mostrando cuál iba a ser la obra de Cristo. Iba a ser un antes y un después. La Pascua marca el inicio de salir del mundo y su pecado a pertenecer al pueblo de Dios. Para mí eso es la Pascua. Vamos a seguir estudiando, me imagino, pero para mí la Pascua es el antes y el después, que al principio se hacía con un cordero, pero después sabemos que Jesús es el cordero que quitó nuestro pecado y arrancó de nuestras vidas la culpa, y ahora es una nueva vida, un nuevo año, un nuevo día en su presencia. Para mí eso es la Pascua. También pienso que la Pascua, Dios nos enseña que debemos celebrarla por siempre, o sea, es un estatuto perpetuo. Y pienso que porque Dios les ordenó como que un día en especial pensaran que hace muchos años atrás, o sea, que iban a ser salvados, pero digamos en ese momento pensar que Dios los liberó de la esclavitud. Y pienso que Dios quiere que a conciencia en la Pascua pensemos que un día, como estábamos cautivos, fuimos liberados, ¿sí? O sea, que en este día pensemos como Dios, ¿de qué nos rescató? ¿De qué esclavitud? ¿De qué pasada manera de vivir? O sea, Dios nos rescató y Él no quiere que eso se quede como que nunca más lo recordemos o que lo olvidemos y lo echemos en saco roto y se quede atrás, sino que cada año recordemos, o sea, recordemos de dónde nos ha sacado Dios, recordemos qué ha hecho por nosotros. Y también pensaba lo que dice Pipe, o sea, en este momento ellos aún estaban en Egipto, pero Dios les da esta orden, como piensen en su libertad aún estando cautivos. Pura ¿sí? copia, pura copia. Y eso yo creo que también es la invitación, que tal vez pensemos en la libertad que Dios quiere darnos, incluso cuando tenemos las cadenas puestas, ¿sí? O sea, pensemos en la libertad que Dios va a regalarnos a cada uno de nosotros, aún viendo la esclavitud. Entonces creo que esa libertad del pueblo de Israel en Egipto también fue por fe. O sea, ellos pudieron pisar la tierra de la promesa porque fueron obedientes a un mandato que Dios les dio, a ver por fe su libertad. Entonces, pienso eso. Yo también veo que Dios es un Dios de orden, y de hecho en esta versión el título que tiene este pasaje es Instrucciones para celebrar la Pascua. O sea, Dios no quiere que nosotros lo hagamos como a nuestra manera y como a nosotros nos parezca, sino que Dios quiere que lo hagamos en un orden determinado, ¿sí? O sea, que esto no sea algo, como estábamos hablando, que no sea algo que celebremos de vez en cuando, que celebremos cuando nos nazca, sino es como que voy a celebrar la Pascua en octubre, sino que Dios es un Dios de orden y nos está mandando que lo celebremos en esta temporada, en esta fecha, porque así fue como lo estableció Él. De hecho, acá en la versión de Pipe estoy viendo que dice la primera Pascua, o sea, es en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un tiempo que Dios ha establecido para que nos apartemos, para que reflexionemos y para que saquemos el tiempo de recordar, como estábamos hablando, lo que Él ya hizo, el sacrificio que Él ya hizo. Yo aquí el tema de la Pascua, estaba pensando como bien qué es la Pascua, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, o de pronto a los de allá, pues aquí en la mesa somos ya muy teólogos, pero hay veces uno no sabe de qué está hablando, ¿sí? Uno no entiende qué es la Pascua. Yo quisiera preguntarte, Fade, ¿qué es la Pascua? O sea, no una explicación larga, sino más puntual como para que nos quede claro de qué estamos hablando en sí, o sea, ¿qué es la Pascua? Ok, la Pascua realmente es una fiesta que Dios ordenó para que recordemos la salida que Dios dio con mano fuerte, brazo extendido, de las cadenas que el pueblo de Dios tenía en Egipto. O sea, es, como decía Pipe, sin lugar a dudas, el inicio de una nueva vida. Eso es la Pascua realmente. Ahora, que el Señor Jesucristo viene a celebrarla con su propia vida, porque era realmente algo, digamos, era
un mensaje que Dios había enviado en el Antiguo Testamento de algo que ocurriría con la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y se cumpliría esa fiesta con Él. Por eso la fiesta de la Pascua y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo tienen que ir juntas, porque es una sola fiesta. Lo que pasa es que en el Señor se cumple. Dice el Señor Jesucristo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Por eso el Señor Jesucristo es el cumplimiento, el sacrificio del Señor es el cumplimiento de esta celebración de la Pascua. Fíjate que en esta celebración lo que el Señor ordena es que se prepare un cordero. Y nosotros hemos aprendido, ya nos enseñó la palabra, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese cordero que se sacrificó allá en el Antiguo Testamento y que se sacrificaba en este tiempo, ya es Jesús ese cordero. Por eso dice la Biblia que el Señor murió una vez y para siempre. O sea, no hay necesidad de seguir sacrificando corderos cuando Él, que es el cordero esperado, fue sacrificado para siempre. Tremendo. O sea, el sacrificio del Señor es la Pascua, la muerte del Señor Jesucristo. Y la Pascua es la muerte de aquel cordero que fue ofrecido en sacrificio. Sin mancha. Sin mancha y sin arruga. Sin error. Yo, ahí lo que, digamos, a mí lo que más me impacta es que es una fiesta, pero es una fiesta muy triste. O sea, es una fiesta de algo muy triste que en sí era, pues, triste desde el punto de vista del cordero. Sí, o sea, como Navidad. Cuando tenemos Navidad, el más triste en el Huila es ¿quién? El marrano. El que van a matar para la fiesta. Y en este caso, el cordero es una fiesta donde se tenía que sacrificar y había sangre en esa fiesta. De hecho, ahí más adelante vemos que la sangre tenía que hacerse algo con esa sangre. Era una fiesta dolorosa, ¿sí? Pero aún así es una fiesta. Y yo lo que veo acá es que es Jesús diciendo, yo pago para que ustedes puedan celebrar. Es eso lo que yo ahí rescato. Y es que también dice la palabra de Dios que el Señor dice, viendo el gozo delante de Él. O sea, el gozo, a pesar de que era su sufrimiento, que era su muerte, su pasión y muerte, pero eso traería unas consecuencias sobre nosotros, que sería nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra sanidad, la liberación de la ruina, del pecado, del infierno, de la muerte. Y ese era el gozo puesto delante de Él. Dice la Biblia que Él contemplará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, dice el libro de Isaías. Entonces, qué importante saber que en esta fiesta donde hubo un sacrificado fue el justo por los injustos. O sea, uno padeció para que los demás gozáramos. Por eso también me llama mucho la atención que en esta fiesta dice la palabra de Dios que dile a toda la congregación de Israel. O sea, esto es para que estemos los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los nietos, los primos, los jóvenes, los viejos. O sea, todos tenemos que estar en esta tremenda celebración de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es muy importante, amor, que aclaremos con esto que tú estás diciendo, que esta fiesta no es solamente para las familias numerosas como la nuestra, que uno dice, claro, se reúnen y pues claro, ya ellos tienen una fiesta al solo reunirse como familia, pero el Señor dice que si el cordero que cada familia va a matar o sea, si es una familia pequeña, entonces entre dos familias maten un solo cordero y compártanlo como familia. Entonces, este es un tiempo para también hacer familia en Cristo, para estar con la familia en Cristo. Porque muchos de pronto están en la iglesia y vienen solos y son solitos. Por alguna razón, Dios los tiene viviendo solitos en su casa y son una sola familia de uno. Pero hoy quiero decirles que el Señor nos puso en una iglesia que se llama ecofamiliar, para que nosotros tengamos una familia más grande, para que tú puedas pertenecer a una familia, para que puedas abrazar a tus hermanos, para que sepas que aquí también tienes hermanos menores y hermanos mayores, personas donde tú puedes acercarte para que te escuchen, para que tú también compartas de las delicias que Dios te ha dado en tu vida. Así que
gloria a Dios, el Señor aquí nos da la solución para aquellas personas que por alguna razón son dos, de pronto una parejita que quiere pasar con más personas, de pronto que no han podido tener unos hijos, pero que tienen una familia con que pueden compartir el cordero. A mí me parece espectacular la familia de la fe, la familia que Dios nos permite formar aquí en Ecofamiliar. Y creo que es justamente lo que estaba pasando en la Pascua. Dios estaba haciendo, había venido José y sus hermanos a vivir en Egipto, y ellos llegaron siendo solo una familia de 70 y pasaron los años y se habían multiplicado, pero ellos como pueblo todavía no existían, pues eran esclavos de Egipto, y a partir de este momento iba a nacer una nación nueva con este llamado de la Pascua. Me gusta el contexto de lo que venía pasando. Moisés estaba diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Entonces el faraón se puso terco, porque Dios endureció su corazón para mostrar su gloria, y pasan las 10 plagas, y la última plaga en la Biblia la muestran como el inicio de la Pascua. O sea, la Pascua se desarrolla a lo largo de la última plaga, que es el ángel o de la muerte que iba a venir a llevarse a los primogénitos. Y esto a mí me lleva a pensar que en esta fiesta, como decía Nicky, hay un derramamiento de sangre. O sea, debe haber un culpable. Y cuando pienso en esto, pues debió haber sido yo. Debió haber sido Dani. Debió haber sido mi papi, mi mami, mis hermanos. Debería haber sido mis hijos los que derramaran esa sangre, porque sin lugar a dudas cada uno de nosotros somos culpables del pecado. Y creo que esta puede ser la fiesta más importante de todas. Creo que este es el inicio de la vida con Cristo. Creo que si nosotros entendemos la Pascua, entendemos La vida la vida del cristiano. Claro. Y la vida del cristiano es: tú y yo merecíamos morir, y hubo otro que dio su sangre para que yo no muera, para que mis hijos en el futuro van a pecar. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y que para que haya justicia debe haber derramamiento de sangre. Y ese fue nuestro Jesús, que murió por ti y por mí, por cada uno de nosotros, para que no muramos y podamos hacer una familia de la fe, que es la iglesia, y en este caso es Ecofamiliar. No un lugar lleno de perfectos, sino un lugar lleno de redimidos por la sangre de Jesús. Creo que si entendemos la Pascua, entendemos Y también, la salvación. y también ver que el único realmente cordero que no tenía, que es sin mancha, como dice ahí, el animal que no tenía defecto, el único era Jesús. Y nosotros todos los demás que sí teníamos defectos, o sea, muere el justo por los injustos. O sea, eso es el Evangelio, eso es Cristo. Y yo creo que no... O sea, cada uno de nosotros debe tener un corazón de agradecimiento, y esta época, estos días, es un tiempo para decirle: Señor, gracias por haber tomado mi lugar, porque no merecía estar aquí, en esa cruz debía morir. A mí me parece que obviamente la Pascua es una fiesta de la libertad, porque hay muchas personas que dicen: la Biblia habla a favor de la esclavitud, la Biblia, y la verdad es que no, la Biblia menciona la esclavitud, así como menciona el secuestro, así como menciona la violencia, pero la Biblia arranca su pueblo, el pueblo de Dios, con una fiesta de libertad de la esclavitud. O sea, la Biblia está en contra de la esclavitud. Arranca el pueblo de Israel, que vivieron durante 400 años siendo esclavos, y Dios sacándolos de ese lugar de esclavitud a que sean hombres libres. Y me parece tremendo que para Dios sea tan valiosa la libertad, que está dispuesto a entregar a su Hijo para que nosotros seamos libres. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra allí en Éxodo 12:5: el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, es muy importante que este cordero que se escogía para celebrar la Pascua o para sacrificar en la Pascua fuera un cordero sin defecto, sin defecto. O sea, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, o sea, sin defecto. El Señor Jesucristo es ese Cordero perfecto, ese Cordero que era tierno, puro, limpio y que debía ser sacrificado. O sea, si no tenemos un cordero puro, un cordero limpio que sea sacrificado, entonces no podía ser acepto. Y el Señor Jesucristo es ese cordero puro y sin mancha. Y luego dice la Biblia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, se sacrifica el día 10, pero se guarda 4 días. O sea, es sacrificado el día 10. Perdón, apartado el día 10. Pero es guardado sin sacrificarlo 4 días, es apartado. Entonces, así deben ser nuestras ofrendas a Dios. Cuando nosotros presentamos un sacrificio, una ofrenda a Dios, debe ser una ofrenda apartada. A mí me gusta siempre que oro por la ofrenda y la Santa Cena decir, si alguno ha preparado una ofrenda para Dios, tráigala al altar. Porque el Señor quiere que nuestras ofrendas sean preparadas, que sean apartadas y que sean de lo mejor y de lo más puro que tenemos, que Dios nos ha dado. Entonces, si vamos a traerle una ofrenda a Dios, debemos prepararla, debemos guardarla. Yo les enseño a las personas que lleven su sobrecito el domingo y llévenlo en la Biblia y allí en la casa. Recuerden que tienen que preparar algo durante la semana para Dios y no que cuando vamos a tomar la ofrenda en la iglesia comience todo el mundo a decir, ¿yo qué le doy? ¿Yo qué? No, porque no es el momento. El momento es antes, cuando yo preparo ese sacrificio para Dios. Así era apartado ese cordero. Y luego dice, y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego en otra versión dice la palabra de Dios que lo pondrán en los postes y en los dinteles de la casa para que el ángel de la muerte, cuando venga a matar realmente a cada uno de los primogénitos de los hogares, llegue a la casa de los israelitas y no entre, porque esa casa está protegida por la sangre del cordero. Y este es una de las partes más importantes de la Pascua, es que la sangre del cordero fue derramada para que nosotros la apliquemos en nuestra casa, sobre nuestros hijos, en la puerta de entrada, en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestro dormitorio, en el dormitorio de nuestros hijos, en el comedor, en donde nosotros vivimos, debemos tener aplicada la sangre del cordero. Ese es un principio que los cristianos aplicamos y que nosotros siempre debemos poner la sangre del cordero aplicada en una oración sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, y debe proteger para que el ángel de la muerte, de la enfermedad, de la ruina, de la destrucción no pueda entrar en nuestra casa, y es un límite que Dios nos permite poner con su sangre a la destrucción, a la enfermedad, para que no toque nuestra casa. Amén. Creo que ya para terminar este tiempo, también es una tremenda transferencia lo que ocurre, ¿no? Y es que echamos sobre Jesús, que es nuestro Cordero, todo nuestro pecado, todo lo malo, todo lo feo, todo la iniquidad, pero viene sobre nosotros todo lo que Jesús es, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos que mientras participamos de la Santa Cena, eso es lo que está ocurriendo realmente a nivel espiritual. Echamos sobre Jesús lo malo y recibimos cada uno de nosotros lo bueno, que es Dios mismo. Amén. Amén. Dani, ¿nos diriges una oración para terminar, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, por habernos dado a Jesús para liberarnos, Papito Dios, de nuestros pecados, de nuestra iniquidad, de nuestra rebelión, de nuestra esclavitud. Y ahora nos has dado en tu sangre, Señor, libertad, sanidad, Papito Dios, redención de nuestros pecados, Señor, y vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso celebramos esta hermosa fiesta de la Pascua, Señor, y esperamos celebrarla
pronto contigo, Señor, cuando vengas en tu reino o cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Jesús, bendigo a cada familia y claro que empieza un tiempo nuevo de libertad de las cadenas en todas las áreas de la vida. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Que Dios los bendiga. Amada familia, no olvides darle like a este video, compartirlo con más personas y suscribirte. Te esperamos en nuestro próximo altar familiar.